Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Con Sergio Soto. ¿Qué tal? Buenos días. Castilla y León sí va a aplicar el protocolo que ofrecerá a las mujeres escuchar el corazón del feto cuando vayan a abortar. Y una ecografía en 4D para que lo vean y asistencia psicológica prioritaria. Lo hará a partir del lunes, según la última versión de un PP que salta de desmentirse a afirmarse, de reclamar que no era una medida acordada, que era una política incorrecta, así lo dijo, que no iba a tragar con cualquier cosa, a esta noche reconocer al diario El País que sí se va a aplicar. Pero es que después le ha precisado al diario.es que sí a todo lo anterior, pero que las ecografías van a depender del criterio médico, que no se van a poder hacer sin razones médicas. Así está el PP, con una medida propuesta por Vox, con sus máximos responsables, Feijóo, y el presidente de la comunidad, Fernández Mañueco, en silencio, sin decir nada todavía. Y la Consejería de Sanidad, mientras, preparando instrucciones para invitar a los sanitarios, ahora dice que no les va a obligar a ofrecer esto a las mujeres desde el lunes. Ahora lo ampliamos todo, pero la actualidad viene hasta arriba, empezando por Brasil, donde la justicia ha empezado ya a perseguir a Jair Bolsonaro. El Tribunal Supremo, lo ha anunciado esta noche, le va a investigar por el asalto golpista a las instituciones del país. Y además, en Perú, la presidenta Dina Boluarte. Si en algo nos hemos equivocado en el propósito de encontrar la paz y la calma, pido disculpas al pueblo peruano. Sabremos superar y mejorar. Ha pedido perdón esta noche por las muertes en los disturbios desde la detención de Pedro Castillo. Ofrece diálogo, pero asegura que no va a renunciar. No se va y aguantará, dice, hasta las elecciones adelantadas que están fijadas para 2024. Y sumamos a esto que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha anunciado ya que va a abrir una investigación al presidente Biden por los documentos clasificados que tenía en su garaje y en una oficina. Pendientes también del tiempo, que nos va a pedir abrigo, sobre todo a partir de mañana, aunque hoy ya refresca. Marina García Castro, buenos días. Buenos días. Un anticiclón en el centro de la península dejará cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, el día podría empezar algo nublado en las mesetas, el sur de la cordillera cantábrica, Alto Ebro, Navarra, Huesca, Lleida, Mallorca y el entorno del Estrecho, aunque el día irá abriendo según avance la mañana. En Galicia sí predominarán las nubes y es probable que haya lluvias débiles en la zona occidental de la comunidad que podrían llegar a ser fuertes y a extenderse al oeste de Asturias y noroeste de Castilla y León por la entrada de un frente. Las temperaturas máximas suben salvo en el sur, la cordillera cantábrica y la cuenca del Ebro. Las mínimas descienden de forma generalizada. Con todo y con más empieza ya Matinal SER. Matinal Cadena SER. Y lo primero es poner en orden el lío absoluto, el guirigay, que el PP ha montado en torno al aborto después de que Vox anunciara que habían acordado un nuevo protocolo en Castilla y León. La primera pregunta: ¿van a poder abortar las mujeres en Castilla y León como lo hacían hasta ahora? La respuesta que se puede dar a las 7:03 de la mañana, las 6:03 en Canarias, es que los sanitarios pueden ofrecerle escuchar el corazón del feto para que se lo piense. Eso y más cosas. Pero ¿cómo ha empezado todo esto? Porque la versión la ha ido moviendo el PP de arriba abajo. El jueves, después de un consejo de gobierno, comparecen García Gallardo de Vox, vicepresidente de Castilla y León, y el consejero de Economía Fernández Carriedo, del PP. García Gallardo va a anunciar medidas para la natalidad que acaban de acordar. De hecho, y para que no quede ninguna duda, así es como Carriedo, el consejero de Economía del PP, le da paso a García Gallardo, que va a explicar ese cambio sobre el aborto. Hemos realizado algún análisis de algunas medidas y en ese sentido hoy nos acompaña en esta rueda de prensa el vicepresidente de la Junta de Castilla y León en relación con la puesta en marcha de alguna de estas actuaciones en favor de la natalidad y de la familia. Son medidas que vienen a dar cumplimiento al pacto de gobierno que firmamos en esta legislatura y que es un pacto que entre sus objetivos principales incluye el fomento de la natalidad y la lucha contra la despoblación. Cumplir el pacto de gobierno, dice. Y añade que se ha abordado en ese Consejo de Gobierno, que la Consejería de Sanidad lo sabe y lo va a aplicar. Después, Sanidad
lo desmiente. Le dice a los medios que no, que esto es una cosa de Vox, porque alguien en el PP recuerda que esta semana justo han fichado a Borja Semper para reforzar la imagen de moderación y que esto muy moderado no les parece. Y entonces le preguntan a Borja Semper, nuevo portavoz de campaña del partido, por esto mismo en Antena 3. Pues que nosotros no estamos dispuestos a tragar con cualquier cosa y que el gobierno o el Partido Popular en este caso, cuando no esté de acuerdo, lo va a decir y va a rectificar las políticas que otros quieran imponer si consideramos que son equivocadas. Incorrectas, equivocadas, rectificar. Parecería claro si no fuera, porque después le preguntan a García Gallardo de Vox. Pero a ver, ¿está pactado o no? ¿Te lo ha negociado todo? Obviamente. Vale, ¿cuándo se va a aplicar? Si puede decir cuándo se va a aplicar. Inmediatamente, que sí. A estas alturas ya, a ver quién se aclara, entre medias los periodistas han pensado que se puede entender la posición del PP preguntando a Feijóo, que es el líder del partido. Sí, a León, vale, para obligar a las madres a... No va a decir nada. Vale, estoy preguntando, para obligar a las madres a... Vale, en calidad de presidente del jurado. Vale. Pues no. No, porque este viernes Feijóo era el presidente del jurado del Premio de Convivencia de la Fundación Profesor Manuel Broseta, no presidente del PP. Eso no tocaba. Y a Mañueco tampoco, porque no ha dicho ni una palabra sobre un cambio en el aborto en la comunidad que gobierna. Nada, hasta que a última hora del viernes, la misma Consejería de Sanidad, en manos del PP, que decía que no iba a cambiar casi nada, ha dicho al país que sí, que el lunes manda instrucciones a los sanitarios para instarles a que ofrezcan a las mujeres escuchar el corazón, asistencia psicológica, por si no se lo han pensado bien. Redacción en Castilla y León, Manolo Rodríguez. La Consejería de Sanidad ha confirmado que el nuevo protocolo de atención de embarazadas en Castilla y León se va a aplicar definitivamente a partir del próximo lunes. La Consejería asegura que no va a obligar a los médicos a que planteen estas medidas a las embarazadas, pero sí les va a instar a que se las recomienden. No será, por tanto, obligatorio. Entre ellas, la de poder escuchar el latido fetal, la posibilidad de priorizar la asistencia psicológica y la de acceder a una ecografía en 4 dimensiones del feto. Medidas que el número 2 de la Junta, García Gallardo de Vox, aseguraba en un tuit estaban totalmente consensuadas con la Consejería de Sanidad. Consejería que, sin embargo, decía que no habría cambios sustanciales y que luego matizaba esa declaración confirmando que esas medidas sí que entrarán en vigor a partir del próximo lunes, como decimos. Y minutos después, una vuelta más. Matizaba la misma Consejería de Sanidad a eldiario.es que las ecografías en 4D solo se van a hacer siguiendo criterios médicos. Las versiones son tantas, Manolo, que uno se coge al último anuncio, pero no sabe tampoco si va a ser el último. Hoy tienen acto Mañueco y Feijóo, que no dicen nada. De momento, Mañueco mantiene el silencio. Veremos a ver si hoy rompe ese silencio en un acto de proclamación de candidatos que tiene previsto desarrollar con Feijóo en Zaragoza. El pulso entre el PP y Vox se ha mantenido desde el jueves a la espera de que se pronuncie el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Y todo esto lo abrocha el PP con Isabel Díaz Ayuso al paso del río revuelto para anunciar que va a crear un teléfono de información a las embarazadas. También, por si las embarazadas no saben del tema. A Feijóo le salta por los aires la estrategia de la remoderación. La izquierda le señala María Jesús Montero, ministra y vicesecretaria del PSOE. Para el Partido Popular, los derechos de las mujeres son moneda de cambio. Donde gobiernen con el apoyo de la ultraderecha, las mujeres en estos sitios volverán a tener en peligro sus derechos y sus libertades. Y la vicepresidenta Yolanda Díaz de Unidas Podemos en un acto de Sumar. Absolutamente peligroso para la democracia en nuestro país. Pido al señor Feijóo que rectifique este gobierno y, desde luego, que garantice a las españolas de esa comunidad que van a ver garantizados sus derechos sexuales y reproductivos. Riza el rizo que el PP mantiene recurrida ante el Constitucional la ley del aborto de Zapatero. Resolver este recurso es el primer objetivo del tribunal recién renovado. Miguel Ángel Campos. Es el primer gran objetivo del nuevo presidente Cándido Conde Pumpido, llevar al Pleno del próximo mes de febrero el recurso que presentó el PP a la reforma del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010. Entre otros preceptos, el Partido Popular pretendía con aquel recurso impedir que las mujeres pudieran interrumpir
interrumpir voluntariamente su embarazo durante las primeras 14 semanas del mismo, o que abortasen sin consentimiento paterno entre los 16 y los 18 años. Desde el entorno de Conde Pumpido están decididos. Explican que si se quiere prestigiar al Tribunal Constitucional es necesario cambiar las dinámicas actuales que han llevado a tener asuntos clave como este durmiendo en un cajón casi 13 años. El recurso del aborto fue encargado inicialmente a Andrés Ollero y heredado tras su cese por Enrique Arnaldo, que redactará la ponencia y será votada por los 11 magistrados. Después de resolver este asunto, Conde Pumpido pretende que en los siguientes plenos sean analizados los otros casos clave: reforma laboral, eutanasia o ley de educación, entre otros. Llegó el tiempo, afirman desde su entorno, de obtener propuestas razonadas en un tiempo razonable, con sentencias inteligibles y cercanas al ciudadano. Noticia también de esta noche: un juez de Ceuta ha enviado a prisión al ex consejero de Sanidad, a Javier Guerrero, entonces en el PP, acusado de abuso sexual a menores. Ser Ceuta, Miguel Ángel Mendoza. Javier Guerrero acaba de pasar su primera noche en la cárcel de Fuerte Mendizábal después de haberse decretado a última hora de este viernes la prisión provisional comunicada y sin fianza. El ex consejero de Sanidad del gobierno ceutí, médico de profesión, declaraba ante el juez del número 3 de la ciudad autónoma, contestando solo a las preguntas de su abogado. Está acusado de un delito de presuntos abusos sexuales a menores que habría ocurrido en 2021. La investigación judicial continuará, eso sí, en manos del mismo juzgado. El gobierno de la ciudad decía este viernes además que Guerrero había incumplido los protocolos de atención a los menores extranjeros no acompañados y que esa circunstancia le llevó a poner el asunto en manos de la justicia. Sobre abusos a menores, una cosa más, porque el Tribunal Supremo le ha preguntado al ex marido de Mónica Oltra, condenado por abusar de una adolescente en acogida, le ha preguntado si se quiere acoger a la ley del solo sí es sí. Le da un plazo de 8 días para decidir, porque de hacerlo puede verse beneficiado con una rebaja de la condena. Eso en caso de que lo interprete así el tribunal. En Brasil. Lula não foi eleito pelo povo brasileiro. Lula foi escolhido pelo Serviço Eleitoral. Un vídeo con esta entrevista que estamos escuchando, un vídeo que compartía en redes Jair Bolsonaro y que después borraba. Ese vídeo es lo que le ha servido a la Fiscalía y al Tribunal Supremo para empezar a perseguirle judicialmente. Bolsonaro se fue del país a Estados Unidos, pero desde allí, con acciones como esta, después del asalto de miles de sus seguidores a las sedes de los poderes de la democracia brasileña, ha alimentado la teoría de que Lula no ganó realmente las elecciones. Ahora la Fiscalía ve una conexión entre este vídeo y el asalto. Fran Rodríguez, buenos días. Buenos días, Sergio. Las figuras públicas que continúan conspirando cobardemente contra la democracia para establecer un estado de excepción tendrán que rendir cuentas. Es lo que ha dicho el juez que ha aceptado la solicitud de los fiscales federales para iniciar la investigación contra Bolsonaro. Bolsonaro se encuentra actualmente en Estados Unidos y va a ser investigado por posible instigación y autoría intelectual de los actos antidemocráticos que acabaron en vandalismo y violencia en Brasilia el domingo pasado. Esto es lo que dice el comunicado de la oficina del fiscal general. La Corte Suprema ya había ordenado el arresto del exministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, por permitir que las protestas tuvieran lugar en la capital brasileña después de haber asumido él el control de la seguridad pública precisamente de Brasilia. Torres también se encuentra en Estados Unidos, pero según asegura la prensa brasileña, ha volado al país para entregarse. También problemas, aunque estos de origen e impulso muy distintos, Fran, en Estados Unidos para Joe Biden, porque el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, cámara que está controlada por los republicanos, ha anunciado que va a abrir una investigación contra él por los documentos clasificados que tenía en su poder. La polémica por los documentos clasificados que se han encontrado tanto en la oficina personal como en el garaje de la vivienda de Joe Biden recuerda a la del expresidente Donald Trump, que está siendo investigado por el Departamento de Justicia por acumular también documentos oficiales en su residencia de Mar-a-Lago. La diferencia entre ambos casos es que con Trump hizo falta una redada del FBI en Mar-a-Lago para recuperar los documentos, mientras que en el caso de Biden fueron sus propios abogados quienes avisaron y entregaron voluntariamente los documentos que guardaba Biden. Por esta diferencia, Trump se enfrenta a una investigación por posible obstrucción a la justicia, pero Biden no. La ley obliga a que todos los documentos presidenciales sean entregados a los archivos nacionales una vez se deja la presidencia.
pero la posesión de estos documentos no es delito si no se demuestra que se ocultaron a sabiendas. Y en el caso de Biden, la entrega fue voluntaria. Todavía en Estados Unidos, la multa a la organización Trump, a la que la justicia ha condenado por 17 delitos de fraude fiscal, conspiración y falsificación de cuentas. 17 delitos a los que el tribunal impone la pena máxima, que es llamativamente baja. 1,5 millones de euros por 15 años defraudando impuestos. Corresponsal Sara Canals, buenos días. Buenos días. Se trata de la multa más severa a la que se exponía el conglomerado de Donald Trump, declarado culpable de fraude fiscal por un tribunal de Nueva York el pasado mes. Y es que durante 15 años la compañía orquestó un sistema para evadir impuestos pagando a sus ejecutivos con dinero negro o, por ejemplo, con coches y viviendas de lujo. Y a la cabeza de todo esto estaba el director financiero de la empresa, declarado también culpable este verano y sentenciado a 5 meses de cárcel. Este proceso, sin embargo, no ha involucrado directamente al expresidente Donald Trump, que no fue imputado en el caso, aunque el juez en su discurso final sí determinó que el ya candidato para las presidenciales era conocedor de estas prácticas, y eso supone un duro golpe contra su reputación y la de su imperio. En Ucrania, Zelensky ha dicho esta noche que las negociaciones van a traerles más armas mientras Rusia concentra sus ataques en el Donetsk. Este viernes Rusia ha asegurado que se había hecho con la ciudad de Soledar, una ciudad importante, para tomar otro enclave por el que llevan semanas peleando, el de Bakhmut. Pero Ucrania lo niega. Victoria García. La localidad de Soledar era un pueblo de 10.000 habitantes antes de la guerra. Está entre Lugansk y Donetsk, en el Donbass, y allí es donde se están produciendo los mayores combates. La realidad es que los que están sufriendo más allí son los civiles que se han quedado, que son prisioneros de los combates entre los dos ejércitos. No pueden salir a la calle, no cuentan con víveres, las infraestructuras están totalmente destrozadas. Eso en el campo de batalla, porque en los despachos desde Hungría el presidente Víctor Orbán pide a Francia y a Alemania que levanten las sanciones contra Rusia para acabar con la guerra. Ursula von der Leyen, la jefa de la Unión Europea, le contestaba: se cumplen 10 meses de esta sinrazón rusa, los ucranianos luchando como el primer día y la Unión Europea apoyándoles como el primer día también. Von der Leyen anuncia una visita del Colegio de Comisarios Europeos a Kiev a principios de febrero. Allí se reunirán con Zelensky y estudiarán nuevas vías de cooperación y de ayuda. Y como adelantábamos, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha pedido perdón por los muertos durante las protestas contra su gobierno. Esta noche Boluarte se ha dirigido al país para decirle que no va a abandonar el cargo y que va a esperar a las elecciones adelantadas a 2024. Algunas voces que salen de los violentistas y radicales piden mi renuncia, asusando a la población al caos, el desorden y los destrozos. A ellos les digo, de manera responsable, no voy a renunciar. Mi compromiso es con el Perú y no con ese grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria. Boluarte ha anunciado también la renovación de su gabinete con 3 nuevos ministros después de una semana con más de 20 muertos y ha prometido diálogo tras la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha pedido el cese de la violencia. Este sábado, desde las 2 de la tarde, hay Liga, hay Carrusel. Hay Derbi Vasco en Anoeta. Real Sociedad Athletic Club. ¡Gol de la Pantera! ¡Gol del Athletic! Y además, Valladolid Rayo, Girona Sevilla y Osasuna Mallorca. Y también una nueva jornada de la Liga Endesa de baloncesto, de la Liga Smartbank, de la Liga F, lo mejor del fútbol internacional y el España-Chile del Mundial de Balonmano. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER. Número 1 en deporte. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias va a investigar qué ha pasado en el proceso judicial que ha dejado en libertad a un hombre acusado de asesinar a su mujer en Lanzarote en enero de 2019. Ha quedado en libertad porque ha pasado ya el máximo tiempo en prisión preventiva que permite la ley. Redacción en Canarias, Miguel Ángel Rodríguez. La decisión del Alto Tribunal Canario responde a las inquietudes que ha generado la puesta en libertad del principal acusado del asesinato de Romina Celeste. Tras 4 años en prisión preventiva, el máximo legal en este caso, la justicia ha sido incapaz
de llevar el procedimiento a juicio. Emilia Ceballos es abogada de la acusación particular. Ya el recurso está presentado por nuestra parte, en el que evidente no es reversible el que vuelva a prisión porque ya han cumplido el plazo máximo, pero sí que las medidas cautelares, por favor, no sea que tenga que comparecer a Puzasta una vez a la semana los lunes, que sea diariamente, que sean mucho más restrictivas y mucho más aseguradoras de que no va a eludir la acción de la justicia y se va a fugar. En la instrucción del caso hay que recordar que el acusado ha llegado a reconocer haber troceado y quemado el cuerpo de Romina en una barbacoa para intentar deshacerse del cadáver, pero no reconoce haber matado a su esposa. La izquierda del PSOE sigue en la tensión de la negociación de las listas. Hoy, por ejemplo, estaba prevista la votación en Murcia de uno de los primeros pactos para decidir cómo ir a las elecciones, y ahí las fricciones hacían temer una primera coalición sin Podemos. De momento sigue todo en el aire porque se va a votar el martes. Lo que sí hay hoy, en medio de los roces, son dos actos paralelos. En uno, Sumar y Yolanda Díaz apoyando a Ada Colau en Barcelona, y en el otro, Ione Belarra en un acto de Podemos en Madrid. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, apoyo explícito de Yolanda Díaz a Colau en el arranque de la precampaña de las municipales. Díaz presenta Sumar en Barcelona junto a la alcaldesa, y en Madrid, a la misma hora, acto de Podemos con Belarra. Las tensiones entre Díaz y los morados no remiten, y ahora IU también mueve ficha y se reivindica con su propuesta de abrir una mesa de negociación de partidos a la que hoy dará el visto bueno su dirección. De momento Podemos no la valora, y desde el equipo de Díaz, las fuentes consultadas por la SER celebran el apoyo explícito de Izquierda Unida a Sumar, pero mantienen sus ritmos. Toca seguir con el proceso de escucha, dicen, y las conversaciones con los partidos ya llegarán. Eso sí, Díaz les pide a todos estar a la altura. Démonos una oportunidad, cuidémonos un poquito más. Aunque uno no consiga el todo, lo importante es que avancemos colectivamente, que sumemos. Nuevo llamamiento a la unidad de Díaz ayer en Tarragona, con aviso incluido. La gente se merece que antepongan el interés general, dijo, a otras cuestiones. Y otra batalla en la izquierda, la de los últimos días, la de la secretaria de Estado de Igualdad por bromear sobre la reacción de la derecha después de la rebaja de penas a delincuentes sexuales a raíz de la ley del solo sí es sí. Todo sucedió en la grabación de un podcast de Podemos, y Ángela Rodríguez ha pedido disculpas a quien no le haya gustado el tono que utilizó. Aunque ha vuelto a hablar de manipulación, como ya hizo el jueves. El PSOE, que había sido muy duro con ella, dice que ahora le bastan estas disculpas. Mariola Lourido. Forzada por Moncloa y por el PSOE, la número 2 de Irene Montero se ha disculpado por el tono y con las víctimas. Ángela Rodríguez en la televisión gallega. Pode non gustar este tono. Eu, por suposto, pido todas as disculpas que sexan precisas a xente que non lle poida gustar este tono. En ningún caso faría mofa da situación dunha muller, da situación dunha víctima. O tema de conversación era outro. Hai unha manipulación, hai vídeos que se suben cortados, e as feministas estamos moi acostumadas a que o noso traballo quede reducido moitas veces a estes bulos. Al PSOE el vídeo de PAN no le pareció suficiente. Ahora sí, María Jesús Montero, vicesecretaria general. Y creemos que ese es el camino. Cuando hay un momento en donde nuestras palabras pueden ser desafortunadas, bien porque se interpretan de esta manera o bien porque se expresan de una forma que no se corresponde con esa sensibilidad, hay que pedir disculpas, y creo que eso es lo que los ciudadanos le exigen a los políticos, justamente que rectifiquen cuando se equivocan. Y el PP, que va a seguir estirando la polémica. Después de una reunión en Génova, sus consejeras de Igualdad anuncian que no asistirán a actos ni con la ministra de Igualdad ni con la secretaria de Estado. Van a presentar además mociones en todos los ayuntamientos y parlamentos autonómicos exigiendo la dimisión o el cese, e insistirán en la petición de disculpas. El expresidente fugado Carles Puigdemont va a recurrir el auto del Supremo en el que el juez Llarena le mantiene procesado por malversación agravada, que tiene una pena de hasta 12 años de cárcel, y por desobediencia, aunque le haya retirado la acusación por sedición. Puigdemont, que anuncia que seguirá con su batalla en los tribunales desde fuera del país, y los jueces, bueno, en realidad el órgano de gobierno de los jueces, que van a seguir con la suya propia por bloques, porque los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial, hemos sabido, querían llevar su guerra contra el gobierno a Europa. Querían enviar a Europa un documento para que la Comisión lo tuviera en cuenta de cara al informe sobre el Estado de Derecho que elabora cada año y que siempre recuerda la necesidad de renovar el órgano. En ese documento que querían remitir los vocales conservadores, básicamente se copia la línea del Partido Popular sobre este tema. Ni un pero le ponen al PP acerca de sus incontables cambios de condiciones para mantener el bloqueo. Pedro Jiménez.
El documento que dos vocales conservadores querían mandar a Europa era una réplica del argumentario del PP. Nuria Díaz y Juan Manuel Fernández decían que la negociación que se abrió para renovar el Consejo se interrumpió cuando el PP constató que el Ejecutivo iba a reformar la ley para rebajar las penas por el delito de sedición, que esto era una incongruencia insalvable. Además, subrayan las críticas de miembros del Gobierno y la airada reacción literal del presidente Sánchez cuando el Tribunal Constitucional suspendió las enmiendas que rebajaban las mayorías para elegir a los magistrados para este tribunal. Ni una palabra sobre el boicot que protagonizaron ellos mismos durante la negociación. A Pedro Sánchez también le citan por las críticas al Poder Judicial con la aplicación de la ley del solo sí es sí. Sostienen que son especialmente graves en este ámbito en el que mujeres víctimas de diversas agresiones pueden desconfiar de los jueces y en consecuencia no denunciar los execrables ataques que sufren. Y dos cosas más. La audiencia de Sevilla ha aplazado el ingreso en prisión del expresidente andaluz José Antonio Griñán, que está condenado a 6 años de cárcel por el caso de los ERE. Es lo que habían pedido tanto la Fiscalía como el PP, que es la acusación en este caso. Y una más de fuera de nuestro país. En Reino Unido, el primer ministro británico Rishi Sunak ha asegurado que está dispuesto a bloquear la ley trans escocesa, las leyes para facilitar el cambio de sexo, según cuenta el diario The Times. El gobierno de Sunak tiene una llamada jurisdicción definitiva sobre este asunto y está dispuesto a vetarlo para que no exista turismo, dice, que permita el cambio en el registro. Quiere evitar una disfunción con las leyes que imperan en Londres y que Londres frenó hace unos meses porque las suyas son más restrictivas que la propuesta escocesa. En Matinal, los deportes. Jornada 17 de Liga, que hoy tienen el derbi vasco, el plato fuerte. Álvaro Prats, buenos días. Buenos días, con los Churiurdin terceros en Liga y los Leones séptimos con 6 puntos de diferencia entre ellos. Se enfrentan a las 9 en el Real Arena. La Real, la novedad es la vuelta al equipo de Brais Méndez, Carlos Fernández y Mohamed Ali Cho. En el Athletic la única baja es la de Íñigo Martínez. Para ambos técnicos, Imanol Alguacil y Ernesto Valverde, un partido especial. Desde luego es un partido especial, es un partido bonito de jugar, es un partido importante para todos, para ellos, para nosotros, no lo vamos a negar. El derbi es especial, eso lo sabemos todos. El más importante, siempre lo he dicho y siempre lo he repetido, las mismas ganas de siempre de poder ganar este partido. Siempre hay ganas de ganar al Atleti, es un derbi y eso no cambia. 3 partidos antes, a las 2 Valladolid-Rayo Vallecano, Girona-Sevilla a las 4:15 y a las 6:30 Osasuna-Mallorca. Anoche se disputó el primer partido de la jornada 17 con el Celta 1, Villarreal 1, goles de Gerard Moreno en los amarillos y el noruego Larsen para los celestes. Los de Quique Setién entran en los puestos Champions, mientras que los de Balaídos se alejan 2 puntos del descenso. En esta jornada no hay partidos de los equipos que han disputado la Supercopa de España en Arabia Saudí. El Real Madrid se enfrentaba al Valencia y el Barça al Betis. Partidos que han sido aplazados a febrero. Mañana se enfrentan Real Madrid y Barça en la final a las 8 y ayer el Real Madrid recibió la visita de una cara conocida a su entrenamiento, Cristiano Ronaldo. Siempre es una ilusión ver a mis compañeros y el club, claro, que ha hecho historia. Y es siempre bueno ver amigos. Bueno, un abrazo a todos y suerte para domingo para nuestro Madrid doble. Abrazo, chicos. En la Euroliga de baloncesto, doble derrota española del Fútbol Club Barcelona 75-80 ante el Anadolu Efes turco y del Baskonia 83-65 contra el Partizan de Belgrado. Se caen ambos del liderato, en el que se queda en solitario el Real Madrid con 13 victorias. En el Mundial de Balonmano, los hispanos se enfrentan a Chile a las 8:30 en el segundo partido de la competición, tras ganar el primero a Montenegro y liderar el grupo de la primera fase. Anoche, en el larguero con Yago de Vega, el capitán de la selección española, Gedeón Guardiola. Creo que la combinación es buena con gente veterana y gente joven y bueno, vamos a ver si vamos engrasando la máquina. Históricamente, pues la estadística está a nuestro favor, ¿no? Pero como nosotros perdamos el respeto a los rivales, pues va a ser complicado y nos podemos dar un susto. Y en el Rally Dakar, 13ª etapa, con Alatilla más cerca del triunfo en coches, y en motos Price es el nuevo líder. En los años 60 y 70, algunos se acordará, se produjo en España la fiebre del ovni, del platillo volante. En buena medida por una historia que luego resultó ser completamente falsa, la de los humitas, y que algunos vincularon en extrañas teorías de la conspiración a agencias secretas extranjeras. Bueno, pues ahora el Pentágono ha llegado a una curiosa conclusión, que cada vez hay más ovnis, objetos que vuelan raro. Eso dice en el informe que los expertos han mandado al Congreso. Tienen claro que algunos son drones o pájaros, pero otros no lo saben. Joan Jimeno.
Solo en los últimos 17 meses hay 247 informes nuevos. Son casi tantos como los emitidos en los 17 años previos. Aproximadamente la mitad de estos avistamientos están todavía sin atribuir porque requieren de un análisis más detallado, dicen estos documentos. Según el propio Pentágono, este aumento de informes se debe en parte a un mejor conocimiento de las posibles amenazas que pueden suponer estos objetos voladores no identificados y también por una reducción del estigma por notificar uno de estos ovnis. A pesar de hablar de esto, de hablar de ovnis, no existe ningún informe de Estados Unidos, al menos que sea público, que haga referencia a ningún origen extraterrestre o alienígena. Así nos vamos, se quedan con el cine en la SER con Pepa Blanes. La información vuelve como siempre en media hora a Vivir con Javier del Pino y en todo momento en cadenaser.com y en nuestras redes sociales. Que tengan un feliz sábado. Matinal Cadena Ser con Sergio Soto.